Bien. Buenos días con todos. Vamos a seguir con este proceso de capacitación en donde la temática principal es la planificación del entrenamiento deportivo, tomando en cuenta sobre todo que esto vaya dirigido a deportes individuales. Ya habíamos nosotros planteado dos modelos anteriores, como era el modelo de priorización, que es considerado un modelo clásico, mientras que después estudiamos el modelo contemporáneo de planificación ATR, que determinábamos que es un modelo que se debe utilizar ya cuando nosotros tenemos deportistas que ya tienen varias competencias del año y que nos permite aplicar este modelo. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo modelo que también puede ser aplicable, pero sobre todo se recomienda por el propio autor y creador de este modelo, de que se debe tomar en cuenta cuando ya tenemos atletas que ya están en un alto nivel competitivo o están en el alto rendimiento. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que sería el modelo de sistema de bloques estructurados. Su precursor, Verkhoshansky, soviético Verkhoshansky, posterior a los Juegos Olímpicos de 1980 de Moscú, planteó e inició el desarrollo de este nuevo modelo de planificación de bloques estructurados, tomando en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, que la aplicación de este modelo se da cuando nosotros tenemos disciplinas deportivas y sobre todo atletas en donde las competencias sean prolongadas, es decir, en donde nosotros podemos tener varias competencias denominadas fundamentales para el atleta y nosotros podemos esto, según el calendario deportivo, determinar claramente y poder coger este modelo como base para nuestra preparación. ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Si nosotros tenemos deportistas que tienen competencias muy seguidas cada mes o dos competencias al mes, no podemos aplicar ese tipo de planificación. Ese tipo de planificación tiene que ser aplicado cuando hay competencias prolongadas, es decir, 3, 4 competencias al año que nos permite a nosotros poder desarrollar estos bloques estructurados. ¿Cómo nos vamos a organizar en el proceso del entrenamiento y cómo vamos a saber si podemos aplicar o no este modelo de planificación? Primero, que lo que buscamos es explotar al máximo las reservas de adaptación del deportista. Y para eso nosotros necesitamos un tiempo prudente para poderlo hacer. Y mínimo vamos a necesitar que tengamos entre competencia y competencia un tiempo de hasta 20 semanas, es decir, de 4.5 meses, ¿sí? Para que se puedan dar una planificación adecuada en cada uno de los bloques y poder cumplir, ¿sí?, el objetivo de esta planificación. Tomando en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que cada bloque en su estructura tiene dos fases muy determinadas, pero que se diferencian la una de la otra. La primera fase se caracteriza por tener una concentración de un gran volumen de preparación específica, mientras que la segunda, este volumen es bajo, pero tiene cargas específicas mucho más intensas. Ambas fases, perdón, se caracterizan por el volumen de las cargas concentradas del entrenamiento. ¿Sí? No va a haber cambios en los conflictos entre las cargas de entrenamiento y las competencias. ¿Sí? Hay una asimilación muy fuerte entre cada uno de los bloques en relación a esto. Y se puede combinar de una forma con la que se busca primero en la adaptación funcional y posterior la intensificación de procesos fisiológicos mediante cargas no muy intensas. Entonces, son aspectos que tenemos que tener en cuenta el momento de poder determinar que la planificación deportiva de nuestro atleta puede ser la base a través de este modelo de planificación. ¿Cuál es la estructura de los bloques que se plantea? Primero, que los bloques tienen una semejanza a los mesociclos de lo que hablamos la periodización tradicional, ¿sí? Y se van a establecer de acuerdo a la siguiente necesidad. Necesitamos tener primero un periodo de preparación, después tenemos un periodo donde ya tenemos que preparar al atleta para la competencia y al final vamos a tener un periodo de competencia. Entonces, el modelo estructural, el modelo de bloques estructurados plantea que haya un bloque de preparación básica, un bloque de perfeccionamiento, un bloque de modulación competitiva y un bloque de competencia. Y cada uno de estos bloques, ¿sí?, tienen su microciclo, ¿sí?, básico y primordial dentro de cada uno. Tenemos los microciclos básicos que van a responder a la preparación básica, el microciclo de perfeccionamiento que va a responder a ese bloque de perfeccionamiento, microciclo de modelaje competitivo a ese bloque de modelaje de competencia, el microciclo de competencia en el bloque de competencia, ¿sí?, que es decir,
no un bloque, sino el proceso final, que es la competencia, y el microciclo de recuperación, que este microciclo es muy importante para poder hacer una transición al siguiente bloque estructurado. También se denomina periodo de tránsito para mejor entendimiento. ¿Cómo vamos a distribuir los microciclos? Los microciclos se van a distribuir de acuerdo al calendario deportivo, es decir, el calendario competitivo que usted tenga, ¿sí? Y también al tipo del estímulo que usted pretende realizar, ¿sí? Esto va a depender de cada disciplina deportiva y también del objetivo que tenga el atleta. Ahora, las cargas se van a dosificar en consecuencia de, primero, la dirección funcional que se pretende priorizar en el momento del entrenamiento y también a la interconexión que se quiere realizar a posterior. ¿Sí? Es decir, cada bloque está interconectado entre sí y tiene que haber ese periodo de interconexión. ¿Cuál es la cronología de preparación especial condicional bajo la utilización de este modelo de planificación? Primero, que tiene que haber una forma previa de trabajo de la técnica y la velocidad de ejecución de los ejercicios de competición. Entonces, eso es muy importante, porque esto ya nos da una pauta de que nosotros tenemos que tener atletas formados, ¿sí? Que ya tengan un desarrollo competitivo adecuado y que ya vengan con esa base, para de esta manera poder aplicar esa cronología de los diferentes bloques. Entonces, en el primer bloque, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear un desarrollo de la preparación especial condicional de nuestro atleta. En el segundo, lo que se va a tratar de hacer es de intensificar la carga, para lo cual vamos a utilizar algunos medios competitivos, ¿sí? Con una recuperación acelerada de la capacidad específica de prestación del deportista, es decir, referente a su disciplina deportiva. ¿Sí? Y en el último bloque, lo que representa ya es la carga de competición, que viene a ser el final del macrociclo planteado. Cuando hablamos ya en sí de las líneas generales del entrenamiento, que son guías de este modelo de planificación, podemos decir que lo que buscamos es una implementación de cargas unilaterales en sucesión cronológica de cada factor determinante del rendimiento, concentradas en una sola dirección con el objetivo de asegurar una perfecta adaptación orgánica de nuestro atleta. Para posterior, llevar a una concentración de cargas de entrenamiento que depende ya de cada disciplina deportiva. Esto hay que tener claro, cada uno tiene que tener claro cuál es la característica primordial de su deporte y cuáles son las características en relación a las capacidades físicas predominantes y determinantes. Sí, pero también hay que tener en cuenta de que la concentración de la aplicación especial de este modelo se encamina sobre todo al desarrollo de la fuerza, que es una característica muy importante del modelo. Podemos ver aquí cómo está estructurado, ¿sí? El modelo de bloques estructurados, ¿sí? Bloque A, bloque B, bloque C, cada uno que tiene su característica primordial. Pero también podemos ver cómo se da el comportamiento de la velocidad de ejecución, que es muy importante, sobre todo en la actualidad, para el control del entrenamiento deportivo. ¿Sí? El bloque A, como podemos ver, lo que nos determina, vamos a tratar de reflejarlo, es una concentración de ejercicios especializados de fuerza. Entonces, en este bloque nosotros vamos a darle una intensificación a la fuerza, ¿sí? Va a haber un desarrollo de la resistencia muscular local, ¿sí? Las cargas sobre la distancia con la velocidad de carrera en el umbral anaeróbico. Entonces, aquí esto plantea en un sistema de entrenamiento de disciplinas en donde tiene que ver mucho el desarrollo de la velocidad, ¿sí? Estamos hablando del atletismo sobre todo. En el bloque C se va a utilizar ya modelos, métodos que modelan el régimen específico del trabajo del organismo en las condiciones de competencia. Entonces, este modelo es muy importante porque aquí ya empezamos a modelar esa competencia, ¿sí? No solo a nivel técnico, sino también a nivel de capacidades que nosotros desarrollamos para aquello. En el bloque C tenemos las cargas de competencia con un posterior aumento de velocidad sobre la distancia hasta la velocidad récord que queremos llegar a cumplir. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Aquí tenemos que la simbología de los diversos bloques, lo que determina son las direcciones de la carga de entrenamiento, pero no de su volumen. ¿Sí?
Entonces, es muy importante. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que aplicamos las cargas en relación al desarrollo de la dirección, pero todavía no podemos determinar que cada uno de estos bloques tiene una diferencia mayor en el volumen de entrenamiento que vamos a plantear. Pero podemos hablar acerca del volumen, el comportamiento, el volumen y la intensidad del entrenamiento de manera general, cómo se debe aplicar en cada uno de los bloques. En un inicio, Verkhoshansky planteaba y recomendaba que si aplicamos un volumen bajo de entrenamiento, debe haber una intensidad baja. Si aplicamos un modelo medio, debe haber una intensidad media. Si aplicamos un volumen alto, debe haber una intensidad alta. Algo que a través del tiempo fue desechado y el mismo Verkhoshansky se dio cuenta que era incorrecto, que se iba en contra de todos los procesos planteados y hizo una recomendación a posterior de rectificación, determinando que si aplicamos volúmenes bajos de entrenamiento, la intensidad de entrenamiento tiene que ser alta. Si aplicamos volúmenes medio, tiene que haber una intensidad alta. Y si aplicamos volúmenes altos, tiene que haber una intensidad media. Esta es la única manera con la que nosotros podemos llegar a tener resultados con la aplicación de este modelo. Tomemos en cuenta que otros modelos determinan que si tenemos un volumen alto de entrenamiento, nosotros tenemos que tener una intensidad media, tenemos que tener una intensidad baja. Aquí no. Aquí tenemos claro que la intensidad es media y por eso necesitamos atletas que ya estén adaptados, se puede decir, a poder aplicar cargas de tal carácter. Por eso se recomienda que este modelo tiene que ser aplicado sobre todo en el alto rendimiento. ¿Cómo vamos a determinar el comportamiento del volumen y la intensidad? Con la aplicación de este modelo, tomando en cuenta los siguientes factores. Primero, la caracterización de la disciplina deportiva. ¿Sí? Cada uno tiene que tomar en cuenta las características de su disciplina en relación a los factores de entrenamiento, en relación a las características de las capacidades físicas determinantes y condicionantes y sobre todo de lo que es el proceso competitivo en esa disciplina. El segundo punto es la dirección funcional de esa disciplina y sobre todo del atleta. Tercero, el momento del entrenamiento en donde nos encontramos, es decir, en qué periodo del año que estamos planificando nos encontramos. El tipo de bloque, ¿sí?, que nosotros tenemos para planificar y sobre todo la competencia fundamental más cercana. Tomando en cuenta esto, vamos a poder nosotros hacer un proceso de poder determinar el volumen y la intensidad adecuado según este modelo. Tomando en cuenta estos parámetros, se puede escoger los contenidos de los bloques, los contenidos de cada uno de los bloques planteados, tomando en cuenta las siguientes características y el proceso sobre todo. Primero, que no solo se utilizan las cargas concentradas, sino también se debe solaparse la una con la siguiente. Es decir, tiene que haber una secuencia y tiene que haber una relación. ¿Sí? Tener en cuenta que la primera tiene contenidos que puedan enlazarse con la subsiguiente. Entonces, aquí podemos ver en el siguiente gráfico, planteado por algunos autores, de cómo se da la dinámica de relación entre diferentes bloques de trabajo. ¿Sí? Vemos cómo el bloque 1 tiene una conexión directamente con el bloque 2 a través de los contenidos planteados aquí en el periodo que está determinado con la letra A. Entonces, estos contenidos tienen que relacionar al un bloque con el otro. Y lo mismo podemos ver en la planificación del bloque 2 y 3. Entonces, tiene que haber una secuencia y una interrelación entre cada uno de los bloques, que eso es muy importante. Según Verkhoshansky, el autor de este modelo, los resultados y su incremento en la mayoría de deportes, ¿sí?, va a depender prioritariamente de la rapidez del movimiento del deportista o de la facultad de ese último de aumentar, de ser necesario. La velocidad en el ejercicio de competición está presentada como, primero, el resultado de la totalidad del proceso de entrenamiento y el índice incrementado de la maestría deportiva. Entonces, es un modelo que se plantea y tiene sus características muy específicos, ¿sí?, que nosotros debemos primero determinar si cumplimos para poder aplicar este modelo. Los criterios para tener la eficacia del entrenamiento. Primero, que el deportista tiene que tener un alto nivel de precisión de su técnica, ya habíamos hablado de esto. Segundo, que el efecto retardado del entrenamiento a largo plazo determina el comportamiento específico de la capacidad de rendimiento. Luego de la aplicación de las cargas elevadas de entrenamiento,
Esto implica un descenso inicial de los niveles de rendimiento, situación que coincide con la aplicación de cargas concentradas unilaterales. Entonces, estos son criterios muy importantes el momento de poder aplicar este modelo de planificación. Hay que tomar en cuenta que cuanto mayor es el descenso de los índices específicos condicionantes, ¿sí? Tanto mayor será el incremento posterior del rendimiento. En las fases de cargas concentradas, los medios implementados no deben poseer un carácter intensivo. Entonces hay que tomar en cuenta los contenidos que vamos a aplicar para la planificación. Ahora vamos a ver propuestas claras como ejemplos, tomando en cuenta el atletismo, en donde vamos a tener pruebas de potencia, pruebas de fondo y pruebas de medio fondo. ¿Y cuál es la propuesta que se realiza de cómo deben estar estructurados los bloques para poderlo desarrollar? Entonces, si tenemos pruebas de potencia, el primer bloque tiene que estar dirigido a lo que es el desarrollo de la resistencia aeróbica, fuerza general y saltabilidad, submaximal sobre distancias largas, ¿sí? Para un posterior trabajo de fuerza, un posterior trabajo de potencia y un posterior trabajo de potencia específica y técnica. Con esto, esta es la propuesta de aplicación del bloque. ¿Cuál tiene que tener la estructura de este bloque? Entonces, el primer bloque, sí, tiene que tener esta estructura, ¿sí? Que es muy importante. Ahora, si nosotros vamos a poder hacer una planificación para pruebas de fondo, la recomendación sería de que se trabaje primero la resistencia aeróbica para pasar a un trabajo de resistencia en zonas de transición y de fuerza general, para posterior trabajar lo que son carreras variadas y fuerza específica de esa disciplina, y al final una resistencia anaeróbica láctica, ¿sí? Entonces, esto es la recomendación de la estructura de bloques para pruebas de fondo. Y en pruebas de medio fondo, lo que se recomienda es que se inicie con un trabajo de resistencia aeróbica y fuerza general, para posterior trabajar la resistencia en zona de transición y saltabilidad general, luego un trabajo de carrera anaeróbica, potencia específica y saltabilidad específica, y terminar con un trabajo de una simbiosis entre lo que es la resistencia anaeróbica láctica y la resistencia anaeróbica láctica. Como podemos ver, estas son las recomendaciones de cómo deberían estar estructurados cada uno de los bloques que estamos planteados. Es la secuencia general de poder cumplir con cada uno de los bloques que están planteados. Si nosotros en el año planteamos 3, 4 bloques, ¿sí? Nosotros debemos cumplir con estas características que debe tener en cuenta el entrenador en el momento de aplicar. Entonces, hemos analizado a lo largo de todo este tiempo algunos modelos de planificación, algunos modelos que se adaptan sobre todo a las categorías prejuveniles, juveniles, en donde no tenemos muchas competencias al año y donde podemos hacer una planificación larga cumpliendo los diferentes periodos de entrenamiento. Después analizamos el modelo ATR, que para mí es un modelo muy contemporáneo y que se puede aplicar en muchas disciplinas deportivas cuando ya tenemos bastantes competencias al año y un nivel del deportista que pueda llegar a acceder a este modelo. Y un modelo más, que es el modelo de bloques, que es utilizado por muchas disciplinas deportivas, pero claro, tiene que cumplir con la característica de que tienen que tener ya atletas que tengan sobre todo un desarrollo de la técnica y de la velocidad de ejecución de los ejercicios competitivos en un nivel considerable, es decir, un alto nivel competitivo. Son los modelos que para esta primera etapa de capacitación vamos a tomar y esperamos ya en la clase en donde vamos a tener la oportunidad de dialogar, poderlos estudiar de una mejor manera, poder resolver todas las dudas que ustedes hayan tenido y de esta manera que ustedes tengan una base de cómo planificar. Tomando en cuenta que todo lo que nosotros hemos visto en la teoría, vamos a llevarlo ya en la práctica a tratar de que ustedes puedan desarrollar esas matrices de planificación con cualquiera de los modelos establecidos. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.